Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ocupa el puesto número 4 entre los 1000 principales influencers de Instagram del mundo, junto a Ronaldo, Messi y Selena Gomez, con el segundo mayor engagement de 5.6 millones, mientras que Jungkook ocupa el puesto número 20 con 24.7 millones de seguidores y el mayor engagement de 6.1 millones. Esto es muy importante. Jimin, que no es muy activo en su Instagram, está entre los 4 primeros influencers con mayor flujo global. Te das cuenta que sus seguidores son completamente reales y no bots. Igual que Jungkook, que su cuenta solo la tiene hace un año aproximadamente, ya está entre los 20 lugares. Jimin y Jungkook demostrando que tienen seguidores genuinos y no granjas de bots. Felicitaciones, dúo Ace. Sigue votando y escuchando la música de Jimin y Jungkook, sus carreras en solitario son importantes. Aunque ahora están en pausa, más adelante las van a retomar y es bueno que sigan marcando tendencias en las plataformas de música. Proyecto cumpleaños, como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el Sofa Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, camisas con sus rostros, disfraces, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre, pon tu Army Bomb en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Falta muy poco para el cumpleaños de Jungkook, así que prepara tu voz para cantarle en su día. ¿Sabías que? Las exvecinas, como no quedan conformes con tanto contenido entregado, nuevamente están recurriendo a la IA, fabricando fotografías románticas para saciar sus mentes. Cuando en esa salida vimos a un Jungkook no muy contento que digamos, además los llevaron a un lugar tan concurrido como un mall. Y desean tanto un Are-Justure que también editan portadas. Cuando el dueño del programa es Jimin, nunca tendrán un programa así y lo saben perfectamente. Solo ediciones, eso es lo único que pueden obtener. Ah, claro, y salidas programadas con idas al gimnasio de 3 amigos con un entrenador, que me atrevería a decir que se los puso la misma empresa. Y ahora resulta que Jung es romántico. Sí, como les digo, las TikTokers no están conformes con el material que se les entrega porque ninguno es romántico y lo que tienen lo sacan de contexto o simplemente lo editan, y muchas caen en sus tonterías. Por eso hago esta sección, para desmentir cada uno de sus inventos. Bueno, retomando, según ellas que mi Jung es romántico, acá les va el contexto. En el último episodio, cuando fueron a actuar en el medio de la Copa del Mundo, Tae le tomó una foto a Jungkook y él le dice: mi Jung está aprendiendo sobre cámaras, y ese mi Jung es que están sacando de contexto diciendo que es algo romántico. Como sabemos, Jung es un honorífico, que la traducción más cerca es hermano, y agregando el mi, que en realidad no es lo mismo que en español, porque el mi es, como sentido de pertenencia, en coreano, mi que es realidad es nuestro, y se utiliza para amigos y familiares. En resumida, Jungkook solo dijo mi hermano mayor. Pero ellas se vuelvan locas con todo, siguen llorando porque jamás van a tener algo ni siquiera cercano a lo que tienen Jimin y Jungkook, así que sigan mintiendo y editando. Se desarrolló el primer día de concierto en Toronto, y no podían faltar las sacadas de contexto, según que acá Jungkook le cantó a Tae. Solo lo hacen porque Jungkook le cantó a Jimin, y nadie lo puede desmentir porque fue directo hacia él. Bueno, en esta parte, Jungkook suele hacer melisma,
es cuando hace melismas en Into the Sun, y el público le gusta mucho. En esa parte Tae le pide a Jungkook hacer eso, pero él le dice que no. Tae le hace un gesto, con sus manos y cara como diciendo ahora o hazlo, y Jungkook le niega con la cabeza. En el concierto de Arlington, Tae le pidió lo mismo y Jungkook lo hizo. Pero esta vez no. Sigan participando Tae locas, porque Jungkook nunca le va a cantar una canción a su amigo, hermanito mayor Tae. Ahora ya lo sabes. Como les dije, ya tuvimos el primer día del concierto en Toronto, estuvo a punto de suspenderse por mal tiempo, porque había peligro de tormenta eléctrica y eso es peligroso tanto para el público como para los miembros y staff. Pero pasadas las 8 de la noche se inició el show, con una fuerte y persistente lluvia. Este momento lindo donde Jimin lee un cartel donde le piden que cante Filter y él le canta. Jimin es tan tierno y siempre queriendo hacer felices a los fans. Mientras Jungkook cantando It's Raining Man, es tan divertido. Okay. Jimin bajó para darle un peluche a una fan. Y cuando finalizaba el concierto Jungkook regaló su camisa. Ambos quieren mucho a sus fans, son muy adorables. Como sabemos y la tónica de estos conciertos es que las interacciones de Jimin y Jungkook son solo capturadas por fans, porque el show en sí está formado para que tengan pocas interacciones, pero ellos se las arreglan para mirarse o hacerse guiños. Creo que lo más lindo de este día 1 en Toronto es cuando ambos hacen, tú eres yo soy tú. ¡Qué lindos son! Cuando ambos interactúan se ve tan genuino, sin ser forzado ni nada. En Dynamite que sabemos que hacen estilo libre al final, ambos se coordinan para hacer un corazón. Y Jungkook se derrite por Jimin, acá cuando este hermoso habla, Jungkook no puede evitar sonreír. O cuando está dando su discurso y Jimin agradece, Jungkook pegado viéndolo y aplaudiendo. Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Pero cuando no hay público ellos se comportan tan diferentes. Acá cuando estaban en Toronto ensayando, graba normal a Tae. Pero con Jimin, le da un giro en 360. Me recordó a esto cuando Jimin en esta misma parte le bailaba a Jungkook. Cuando se suspendió el soundcheck en Baltimore pero ellos ensayaron antes, y este video fue captado desde afuera, Jungkook acariciando el pelo de Jimin, le debe gustar mucho hacer eso, así son de cercanos cuando no hay cámaras grabándolos. Una chica escribió un post, ya no se hacen J-Cockers como antes, a estas alturas ya deberían estar circulando por ahí al menos unas 30 lecturas de labios de esto. Y puso este video. Y varias chicas coreanas contestaron el post, por lo menos 3 coincidieron en que dijeron lo mismo acá. A la habitación, después de comer, más tarde, pasaré un momento por la habitación. Esto fue en Londres, después le pidieron que leyera, este momento que fue el concierto en Busan. Jungkook le dice a Jimin, ¿a qué hora quieres tomar algo hoy? Jimin le contesta, dentro de un rato. Tú decide o llámame tú. Esto provocó la ira de muchos antis, y no entiendo qué tienen de malo estas conversaciones. Cuando sabemos que Jungkook se la pasaba en el cuarto de Jimin en la gira de Permission to Dance. En Busan ambos hicieron un directo, dijeron que todos se habían ido y encendieron el live, y Jungkook dijo que iba a hacer ejercicio, pero estaba cansado y cenó junto con Jimin. En mi opinión, creo que esas conversaciones que leyeron las coreanas, son ciertas, tal vez no son exactas, pero guardan la esencia de lo que hablaban. Entonces, si es como ellas dicen, J-Cock tenían planeado beber y pasar el rato juntos desde antes y lo que dijo Jungkook, de tener planeado ir a hacer ejercicio y no lo hizo, por cansancio, fue una excusa en ese momento. ¿Qué piensan ustedes? Y lo último que leyeron fue de Arlington,
Jungkook le dice a Jimin, lo voy a editar enseguida y subirlo. No, quiero decir, hoy cuando vaya a entrenar, iré con Hobi Jung, los tres iremos juntos. Lo de editar es el blog, que lo subió al otro día, y le comentaba a Jimin, que iba a hacer ejercicio con sus amigos, probablemente Jikook, ya estaban planeando qué hacer después. Obviamente saben perfectamente lo que hace uno y el otro, pero los antis piensan que no, por eso le salió humo de la cabeza al ver de lo que hablaban. Estas conversaciones no tienen absolutamente nada de malo, son tan lindos como hacen planes después de los conciertos. Entre Jimin y Jungkook hay una conexión única y siempre se demuestra. Podrán estar lejos del ojo público, la gente pensando que no pasan el tiempo juntos, cuando es lo contrario. El día tiene 24 horas y la semana 7 días, y el contenido que sube Jungkook junto a Hobi y Tae, ni siquiera ocupa un día, solo unas horas. Jimin y Jungkook tienen su relación muy para ellos y en estos momentos es mejor que sea así, no le tienen que demostrar nada a nadie, si quieres creer en ellos está bien, si no crees, también está bien, si decides creer en su conexión, apóyalos sin pedir nada a cambio, solo disfruta de sus momentos, porque ellos con pequeños gestos, demuestran lo verdadero que son. Les dejaré una reflexión, Jimin y Jungkook se quieren profundamente y, precisamente por eso, protegen lo que tienen. No necesitan exponer su vínculo constantemente ni utilizarse mutuamente para obtener beneficios personales. Al contrario, parecen cuidar aquello que comparten lejos de las miradas y del ruido. Y, sinceramente, creo que eso dice mucho más que cualquier publicación, interacción o muestra pública. Porque cuando el cariño es genuino, no siempre necesita demostrarse hacia afuera. A veces, la forma más bonita de querer a alguien es simplemente proteger lo que se tiene con esa persona. ¿No creen ustedes? Soy más feliz cuando estás conmigo, mi refugio, mi verdad, mi destino. Si caigo, sé que estarás aquí, susurrando, estoy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.